buenas tardes. Medicina al Día con Johnny Henry. Esta tarde tenemos un programa muy especial, ya que vamos a tratar un tema que es muy frecuente a nivel mundial y aquí en Puerto Rico. El tema es diverticulosis, que es una condición que afecta a gran parte del mundo y aquí en Puerto Rico afecta un universo bien grande. Y como invitado de hoy tenemos al doctor Melvin Meléndez, quien es gastroenterólogo y nos va a aclarar toda la duda que se presentan en esta enfermedad o condición, como usted quiera llamarla. Vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes al doctor Melvin Meléndez, quien es gastroenterólogo y tiene su práctica aquí en el Hospital Metropolitano. Buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes. Bueno, me imagino que la gente debe estar preguntándose si es lo mismo diverticulosis que diverticulitis. Vamos a comenzar definiendo qué es la diverticulosis. La diverticulosis básicamente es una condición que afecta al intestino grueso por lo general, ¿verdad? Lo que llamamos el colon. Okay. Puede verse divertículos en otras partes del sistema digestivo, pero lo más común y de lo que vamos a estar hablando esta tarde es de la condición de divertículos en el colon. El divertículo básicamente lo podemos definir como, muchas personas más fácilmente lo entienden como una bolsita que se forma en el intestino. Básicamente es más bien una saculación, que hay un defecto en la pared del colon y a través de ese defecto o orificio pues hay una... Se forma como un saquito. Se forma un saquito de la mucosa hacia afuera del intestino y ese saquito pues es lo que conocemos como el divertículo. Puede haber tanto como un divertículo solamente, que llamamos lo que llaman los divertículos solitarios, pero la condición más común pues sería tener múltiples divertículos, que en ese caso lo llamamos diverticulosis. Ok. El divertículo, como dijo el doctor, se presenta principalmente en el colon, y ahí es que cuando este saquito, ¿cuál sería la causa de que ese saquito se inflame? La causa, ciertamente que sepa por qué se inflama no se conoce, pero se piensa que es material fecal que se queda alojado dentro de ese saquito. Igual puede ser granos, por eso muchas veces les recomendamos al paciente que evite los granos, porque algo se tiene que meter dentro de ese saquito y no moverse, quedarse ahí por varios días, y el haberse quedado durante ese tiempo pues crea una inflamación en la mucosa, y esa inflamación va a llevar a cabo un proceso inflamatorio y ahí se forma lo que es la diverticulitis. Ok. O sea que ya estamos entrando en lo que es, hablamos de la diverticulosis y ya estamos entrando poco a poco qué es lo que es diverticulitis, que como dijo el doctor es cuando ese saquito lo protruye, o sea, entra algo ahí, lo inflama y entonces produce los síntomas serían... Bueno, los divertículos en general, ¿verdad?, pueden producirnos síntomas desde ningún síntoma. Muchas personas tienen divertículos y no conocen que padecen de la condición. Y si los tienen y no da síntomas, pues sí, nadie se entera. No hay problema. No hay problema, ¿no? Exacto. Ahora, los síntomas más comunes, el más común definitivamente es dolor. El más común es dolor en el cuadrante izquierdo bajo, que es la parte del abdomen hacia el lado izquierdo, la parte baja. Ese es el dolor que pues viene hoy, a lo mejor pasan varios días y no da, comió hoy carne roja y siente cierta molestia, y ese dolorcito es el que usualmente lo más comúnmente causa los divertículos. Hay otras complicaciones y síntomas que nos pueden producir los divertículos, como son ya fiebre o dolor, inflamación, que es la diverticulitis, que es una de sus complicaciones. Pueden producirnos sangrados, hemorragias más bien, sí. Hemorragia en el colon, que en ese caso es cuando el divertículo sangra. Que se rompe, puede romperse el divertículo y producirse una perforación del colon con peritonitis.
absceso, y en ocasiones pues el divertículo simplemente se perfora, pero no produce peritonitis, sino que produce pues un proceso inflamatorio que está localizado, pero sin peritonitis. O sea, sin complicación grave. Sin complicación grave. Que muchas veces, y así lo describen los estudios y los libros, de que el divertículo puede tener microperforaciones, Sí. que ahí no hay mucho problema cuando son microscópicas las perforaciones. Ahora, cuando son perforaciones mayores, entonces ahí entraría complicaciones mayores que serían, tendría que entrar el cirujano. O sea, en muchas ocasiones tiene que sí. intervenir el cirujano cuando hay una perforación abierta con peritonitis, sepsis, ¿verdad? Que es cuando la infección ataca ya la sangre, cuando el paciente ya está desarrollando síntomas de deterioro, pues en ocasiones pues el cirujano tiene que intervenir. En ocasiones pues el paciente puede ser manejado médicamente sin necesidad de cirugía de emergencia, ¿verdad? Hay veces que tenemos que operar en forma electiva en los divertículos. Ok. Generalmente la diverticulitis se presenta en personas que sufren de diarrea o sufren de estreñimiento. No hay una correlación definitiva entre estreñimiento y diarrea para padecer de divertículos. El hecho de que uno tenga estreñimiento no aumenta el riesgo a que uno tenga divertículos, ni tampoco que tenga diarrea aumenta el riesgo a tener divertículos. O sea, la condición por lo general nos puede producir, mayormente se asocia mucho a lo que llamamos el colon irritable. Es una de las causas que se han postulado para el desarrollo de divertículos en el colon, es padecer del colon irritable, que es lo que le llaman muchas personas el colon nervioso. Es un intestino que tiende a producir contracciones fuertes, tipo espasmódicas, y esas contracciones de mucha fuerza aumentan la presión dentro del intestino, y esos aumentos de presión pues pueden provocar que el divertículo se desarrolle, se forme. Es como cuando uno infla una goma de carro, una goma de bicicleta mucho, si hay algún defecto en la goma, pues se forma un huevucho. Y así mismo puede pasar en el intestino. Eso es una de las causas que se ha postulado. Definitivamente hay un componente genético. Si los padres padecieron de divertículo, lo más probable uno también desarrolle la condición de divertículo. Ok. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos hablando de diverticulosis y divertículo o diverticulitis. De nuevo comenzamos con Medicina al Día con Johnny Henry. Hoy tenemos el tema de diverticulitis, diverticulosis. Vamos con las complicaciones, que muchas son graves. Yo como internista he hospitalizado muchos pacientes que vienen sin dolor, pero con un sangrado rectal profuso. Y muchas veces cuando hacemos el diagnóstico es diverticulitis, o sea, un divertículo que se rompió. ¿Qué me puede decir, doctor? Típicamente el divertículo cuando sangra ocurre de manera sin dolor. Esa es la característica del sangrado de divertículo, y como muy bien mencionaste, el sangrado es un sangrado profuso. No es como ver un poquito de sangre en el papel ni un poquito de sangre en el inodoro. Es una hemorragia lo que se produce, y es debido a que el divertículo tiene una arteria que pasa por el área de la mucosa donde está el divertículo, y cuando esa arteria por alguna razón se erosiona, ahí empieza el sangrado. Pero obviamente, como es un sangrado de arteria, es un sangrado abundante. El sangrado normalmente, gracias a Dios, ¿verdad? En el mayor 90% de las ocasiones va a detenerse por sí solo. Pero debido a lo profuso que es, muchas veces el paciente tiene que ser hospitalizado, y en muchas ocasiones hasta transfusiones de sangre, porque la hemoglobina le baja. El sangrado que lo provoca
pues ya sabemos que es por la erosión en esa arteria. Pero ¿qué provoca esa erosión en la arteria? Se sabe que los medicamentos antiinflamatorios, como el Motrin, Advil, Alif, todos los antiinflamatorios, inclusive aspirina, aumentan el riesgo a que un divertículo sangre. Por eso el paciente que tiene divertículo debe evitar estos medicamentos siempre que sea posible. Otra condición que nos puede aumentar el sangrado de un divertículo, pues es también el hecho de que la dieta, o sea, si uno los granos y ese tipo de cosas, que erosione la arteria, que se quede dentro del saquito y logre causar una erosión de esa arteria, puede producir un sangrado. Pero lo que sí se ha demostrado que aumenta el riesgo de que eso ocurra son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, o sea, tanto como mencionó anteriormente, Advil, aspirina, Motrin, ibuprofen, como... Sí, todo. Todo. Todo esto over the counter que muchas veces las pacientes toman para dolor de cabeza o dolor en las articulaciones, pues de momento pues pueden producirnos y muchas veces así que el paciente se entera que padece de la condición de divertículo porque llega sangrando al hospital. Sí, y entonces ahí entra el gastroenterólogo que tiene que hacer una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía para evitar otra complicación que puede ser perforación. Usualmente la intención de hacer el estudio es ver si uno puede identificar cuál es el divertículo que está sangrando. Es algo que es sumamente difícil de hacer, en muchas ocasiones en parte por que el intestino está lleno de sangre y cuando uno hace el estudio pues la visibilidad es mucho menor que cuando uno está haciendo un estudio en un paciente que ya está preparado para su examen. En muy pocas ocasiones uno logra identificar cuál es el divertículo que está sangrando activamente. En ocasiones, más comúnmente, uno puede identificar más o menos el área del intestino donde se sangró, porque uno ve que hay sangre fresca, contrario a una sangre que ya está digerida o está ya vieja. Si identificamos eso, pues podemos identificar por lo menos qué área del intestino es la que sangró, y si hiciera falta, pues el cirujano pues puede intervenir. Si identificamos el divertículo que está sangrando activamente, pues tenemos métodos endoscópicos que podemos utilizar para detener ese sangrado. Y en esas ocasiones, pues muchas veces podemos salvar al paciente de evitar una cirugía. Sí, esas son unas de las muchas complicaciones que hay de esta condición o esta enfermedad. ¿Qué otra complicación frecuente? Porque esa es una de la catastrófica, porque muchas veces si sigue sangrando, tiene entonces el cirujano que... en última instancia hay veces que hay que remover el colon completo para poder salvarle la vida al paciente. Exacto. O sea la complicación más común es el sangrado, la diverticulitis, ¿verdad? Cuando el divertículo se inflama, esas es tal vez las complicaciones de divertículo más comunes que podemos ver. El sangrado pues, es la segunda más común que vemos, y la perforación del divertículo pues es la que menos se ve, ¿verdad? Cuando el divertículo ya rompe y se produce una peritonitis, pues esa es la complicación menos frecuente. Pero se ve. Se ve. Y nuevamente los antiinflamatorios son agentes que aumentan el riesgo a que un divertículo se complique y perfore. O sea que todo paciente que padece de divertículo no es que no pueda utilizar los medicamentos antiinflamatorios, no es que no pueda tomar aspirina, es que debe tener una indicación clara para utilizar estos medicamentos, porque debe entender que esto le puede traer complicaciones a su condición de divertículo. Sí, o sea, tomarlo con cuidado. Hablamos sobre las complicaciones, que el sangrado, que principalmente ese sangrado cuando está bien activo, tiene el cirujano que remover el colon completo. Y si remueve el colon completo, ya se alteraría la función digestiva de ese paciente porque hay parte en el colon, entiendo que el proximal es donde se absorben el agua, líquido y algunos electrolitos
¿Qué me puede decir de eso? Sí, cuando el paciente es sometido a una colectomía total, que es cuando se remueve el colon completo, definitivamente hay un proceso de ajuste en ese paciente, en lo que el organismo logra hacer los ajustes necesarios para poder crear un nuevo balance, y muchas veces pues tenemos problemas con el manejo de electrolitos y el balance de volumen. Recientemente tuve una paciente en que se tuvo que hacer una colectomía total, y luego de haber sido dada de alta, en cuestión de 2 días tuvo que ser nuevamente admitida precisamente por los desórdenes del balance electrolítico que se le estaban ocurriendo. Tuvimos que recurrir a hacer un proceso de poner una gastrostomía para ayudarla a ella a manejar su volumen y su nutrición en lo que el organismo, porque el organismo nuevamente él va a hacer sus ajustes y él va a lograr conseguir compensar y nivelar, pero ese proceso pues va a tomar tiempo, y es una operación de mucha morbilidad, inclusive mortalidad. Gracias a Dios pues esto es algo que se hace relativamente raro, ¿no? Es muy poco común que uno tenga que recurrir a una colectomía total. Ok, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con diverticulosis, diverticulitis, que es una condición bien frecuente aquí en Puerto Rico. Regresamos con Medicina al Día con Johnny Henry. Recuerde que si va a comenzar un nuevo trabajo, tenemos aquí en el Centro de Medicina Especializada el certificado de salud. Aquí le entregamos su tarjeta y todo lo relacionado al certificado de salud, y así usted puede comenzar a trabajar en la ley sin ningún problema. Pues continuamos con diverticulosis y diverticulitis. Es importante para esta condición la dieta, que es lo que es difícil concientizar a nuestro paciente de que la dieta va dentro del tratamiento de diverticulosis y diverticulitis. Ciertamente la dieta tiene mucho que ver en cómo se va a comportar ese paciente y su condición de divertículos. La dieta usualmente que le vamos a recomendar a ese paciente primero es una dieta alta en fibra. Ese paciente tiene que tratar de ingerir la mayor cantidad de fibra que sea posible. Cuando hablamos de fibra, estamos hablando de los cereales, de la avena, de las frutas, de los cereales, legumbres. No estamos hablando del pan ni de las viandas. Mucha gente cree que las viandas y el pan tienen fibra, y eso no, son puro carbohidrato. Es bien importante la dieta alta en fibra, ingesta de agua. Ese paciente tiene que tomar también mucha agua. Debe tratar de lograr obtener un movimiento intestinal regular, que vaya al baño por lo menos 1 o 2 veces al día, sin tener que hacer mucha fuerza, que la excreta no sea muy dura y que sea lo más formada posible, y para eso es la fibra, ¿verdad? Y el agua, porque la gente no le gusta tomar agua. Sí, no. Y el agua es bien importante. Aunque usted coma mucha fibra, tiene que tomar mucha agua Si come mucha fibra y no toma agua, está en lo mismo. Está peor, porque entonces se tapa con la fibra, porque la fibra, si no tiene agua, se tapa. Es bien importante la ingesta de agua, definitivamente. Como mencionamos anteriormente, evitar los medicamentos antiinflamatorios es bien importante para el paciente que tiene divertículos. Debe evitar también la comida picante, la pimienta pique, evitar las carnes rojas, ¿verdad? Evitar ese tipo de, porque usualmente sobre todo la carne roja que se come, 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 que se